Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en el Diario Oficial de Uruguay, el del 1 de octubre de 2025, y también un documento extra sobre servicios de información. La idea es, bueno, ver qué hay de nuevo, qué decisiones se tomaron que nos tocan, desde el campo y la salud hasta, no sé, las multas de tránsito o cómo el gobierno maneja su info. Exactamente. A ver, los boletines oficiales pueden parecer un poco secos, ¿no? Pero si uno mira bien, ahí están las claves. Cambios en las reglas, movimientos de gente en la administración y esa interacción bien directa con la gente, como vamos a ver con las notificaciones de multas. Hoy tenemos una mezcla interesante, sí. Regulaciones nuevas, cambios en personal de salud y, bueno, cómo se aplican las normas de tránsito. Perfecto. Arranquemos entonces por el agro, ¿eh? El sector lácteo, específicamente. Tenemos la resolución 280025. Aprueba una versión 3 de un procedimiento para habilitar o modificar industrias lácteas. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, es una actualización importante, ¿eh? Básicamente pone al día y clarifica qué papeles y qué condiciones tienen que cumplir los lugares que trabajan con leche. Ya sabes, desde que la reciben, la procesan, hasta el producto final. Reemplaza una versión que era de 2018 y busca que todo sea más claro, ¿no? La documentación, los pasos a seguir. Y fíjate, esto viene después de una reestructura que hubo en el Departamento de Industrias Lácteas en 2023. Así que bueno, parece parte de un esfuerzo por modernizar, por unificar criterios. Por eso también dice que deroga normas anteriores que se contradigan. Busca ordenar. Ahí diste en el clavo. O sea, más claridad para las empresas, quizás más agilidad. Y siguiendo en el agro, hay otra resolución, la 289025. Esta crea un procedimiento nuevo, versión 1, para algo súper específico, muestreo de suero fetal y neonatal bovino, pero que va para China. ¿Por qué tan puntual? Ahí diste en el clavo. China. Esta resolución es una respuesta directa a lo que pide la aduana china, la GACC. Es un ejemplo clarísimo de cómo las exigencias de otros mercados, bueno, te obligan a ajustar tus procesos acá. Sobre todo si quieres exportar productos del agro. Lo central acá es que la Dirección General de Servicios Ganaderos, la DGSG, pone reglas claras. Cómo tomar las muestras, dónde hacer los análisis que tienen que ser laboratorios oficiales como DILABE o los que ellos habiliten. Y muy importante, los costos corren por cuenta de las empresas que exportan. Me imagino que si no cumplís, hay consecuencias. Obvio, sí. Se establecen sanciones si no se cumple. Y entra a regir rápido, el 10 de octubre de 2025. Además, el hecho de que se lo comuniquen a la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio, bueno, te marca esa conexión directa con el comercio exterior. Es adaptarse para poder seguir vendiendo a mercados importantes, básicamente. Clarísimo. Bueno, dejemos el campo. Pasemos a salud. ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Estuve mirando las resoluciones y lo primero que salta a la vista es la cantidad de movimientos de personal. Muchísimos. Renuncias, designaciones, gente que se va a otro lado, ceses. Sí, es un flujo constante, la verdad. Y hay como, bueno, una mezcla de situaciones, ¿viste? Por un lado, cosas que parecen normales en una organización tan grande, renuncias por jubilación, por ejemplo, como la señora Gladys Jacques González en Artigas, o gente que renuncia por motivos personales, como la doctora Joana Carreras Tasso en el Pereira Rosell o la señora Macarena Olivera Sosa en el Pasteur. Son cambios esperables, digamos. Pero me dijiste ceses. Eso ya suena distinto a una renuncia normal, ¿no? Exacto. Y ahí es donde se pone un poco más interesante desde el punto de vista de cómo se gestiona, ¿no? Hay dos resoluciones que llaman la atención, la 4472 y la 4478. Cesan al director, el doctor Meni, y a la subdirectora, la licenciada Pérez, del Hospital de Juan Lacase. Y la justificación que dan, bueno, usan términos como cambio de autoridades, redefinir a reestructura. Y eso de atribuciones discrecionales que mencionan, ¿qué quiere decir exactamente? Suena como muy amplio. Es lenguaje administrativo, sí. Se refiere a digamos, la potestad que tiene la dirección para decidir sobre ciertos cargos. Cargos de confianza, de dirección, que a menudo se dice que son de naturaleza precaria. No en el sentido de malo,
sino de que no son permanentes, que pueden cambiar. La misma resolución aclara, que el cese no es por falta de capacidad de los que se van. Pero lo interesante es que, casi al mismo tiempo, nombran reemplazos, como la Lic Muñiz, nueva subdirectora en Juan Lacase, y nombran otros directores en otros lados, como la doctora Irigoyen en Carmelo. Eso sí te sugiere que hay una reorganización más pensada, ¿no? En algunas unidades. Abre preguntas sobre cómo se manejan los equipos en ACE. Claro, ver los ceses y los nombramientos juntos da otra perspectiva. Y no todo es gente que entra o sale de ACE. También hay movimientos entre organismos del Estado, ¿cierto? Correcto. Hay un ejemplo clarito. La resolución 5580-025 autoriza el pase en comisión de un abogado de ACE, el doctor Eber Pacheco. Se va a trabajar a la Administración Nacional de Puertos. O sea, sigue siendo funcionario de ACE, pero presta servicios en otro lado. Es un mecanismo bastante común en el Estado uruguayo para cubrir necesidades puntuales. Entendido. Y más allá de las personas, ¿qué más nos dice el diario oficial sobre cómo funciona ACE en lo material, digamos? Eran para el Centro Departamental de San José. Compraron 34 camas, marca Medisa, de España, a través de una empresa, Neomed SAS. El costo total, cerca de 57.000 euros, con gastos y todo. Y un detalle interesante, la resolución dice que otros ítems de esa misma licitación quedaron desiertos. O sea, no compraron todo lo que querían porque las ofertas eran muy caras. Ah, eso muestra cómo funciona la compra pública, ¿no? Se compra si el precio convence, si no, no. ¿Algo más en esa línea administrativa? Sí, una cosita más. Una mención a que redujeron otra licitación, una más grande, la 10.923. Esta era sobre manejo de residuos sanitarios peligrosos. La resolución 4.89025 aprueba esa reducción. Aunque bueno, no dice por qué ni cuánto reducen. Son como pinceladas de la gestión del día a día, de ajustar contratos, presupuestos. Perfecto. Bueno, cambiemos de tema ahora. Vamos a ver cómo el Estado se comunica con la gente a través de estas publicaciones, las notificaciones. Hay muchísimas sobre multas de tránsito. Empecemos por Canelones, la notificación 33.525. Lo que llama la atención es la lista larguísima de matrículas. Y parece que el problema principal es la velocidad, ¿no? Totalmente. En Canelones, en esta tanda, es clarísimo. La gran mayoría son por exceso de velocidad. Y las clasifican, ¿viste? Hasta 20 kilómetros por arriba del límite, entre 21 y 30, o más de 31. Cada una con su multa en unidades reajustables, las UR. Por ejemplo, si te pasas entre 31 kilómetros y el doble del límite, son 12 UR. Capaz conviene aclarar rápido qué es la UR para quien no lo sabe. Es una unidad que se ajusta con la inflación, ¿no? Y se usa para calcular multas, tasas, algunas cosas, para que el valor se mantenga más o menos estable en el tiempo. 12 UR. Suena una multa importante, sí. ¿Y qué pasa en Maldonado? Ahí las notificaciones SFBM 173 y 174 parecen tener más variedad de infracciones. Sí, en Maldonado la lista es más diversa, digamos. Hay de todo. Desde no usar el cinturón o usar el celular mientras manejas, hasta pasarse un cartel de pare o un semáforo en rojo. También casos de matrícula ilegible o no tener espejos. Y faltas más graves, manejar sin libreta, que son 15 UR, salado. Incluso hay un caso notificado por manejar con alcohol en sangre, también 15 UR. Y para las motos, multas por no usar casco o el chaleco reflectante. Me llamó la atención una matrícula, BFM 7446, que parece que juntó varias multas graves de una vez. Sin libreta, sin espejos, placa ilegible, sin chaleco. Exacto, ese caso es un buen ejemplo de cómo se acumulan. Te paran y te encuentran varias cosas mal. Todas estas notificaciones, las de Maldonado y las de Canelones, te dicen cuál es la norma y te dan 10 días hábiles para defenderte, para presentar descargos. Y destacan que se puede hacer por Internet. La diferencia en las URs de cada multa muestra qué tan grave consideran cada falta. Bien, vayamos a Montevideo. Acá, primero hay unas notificaciones medio distintas. 3.782, 3.783, 3.785. Dicen que es por contravenir el artículo 9 del texto ordenado del SUSIBE.
¿Qué es eso? A ver, SUCSIVE es el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares y el artículo 9 de su normativa, bueno, básicamente sobre la obligación de pagar la patente del auto. Estas notificaciones lo que dicen es, ojo, detectamos que este vehículo no tenía la patente al día y la multa es el 25% de lo que cuesta la patente anual de ese auto. Te mandan a la web de SUCSIVE para que veas cuánto es exactamente. Son listas enormes de matrículas, con fecha, hora y lugar donde lo constataron. Es el control de impuestos, digamos. Ah, claro, es el control del pago de la patente. Entendido. Pero Montevideo también tiene un montón de notificaciones por multas de tránsito comunes, ¿no? Las 3.784 y 3.786. ¿Qué resalta ahí? Sí, también muchísimas de esas. Vemos faltas parecidas a las de Maldonado, pero acá hay dos cosas que, bueno, sobresalen por la cantidad y la multa. Primero, un número impresionante de multas por ir a más del doble de la velocidad permitida. Eso es artículo 13.3.d y la multa es dura, 15 UR. Y segundo, también muchísimas multas, también de 15 UR, por manejar sin tener libreta de conducir. La cantidad de notificaciones en Montevideo es realmente grande. Sí, impresiona el volumen. ¿Alguna otra cosa a notar en estas de Montevideo? Bueno, se repite lo de los 10 días para descargos. Y aparecen unos códigos raros. SFM, CGM, SFT, SA, LOG. Probablemente sean códigos internos para saber qué unidad hizo el control o qué tecnología usaron, cámaras fijas, inspectores en la calle, no sé, sistemas de seguimiento. El volumen tan alto, sobre todo de faltas graves, como la velocidad o la falta de libreta, quizás indica dónde está poniendo el foco la intendencia, ¿no? O que se intensificaron los controles. Bien, ya vimos regulación, gestión interna, multas. Para cerrar, tenemos ese documento cortito, 3avisos.pdf. Es sobre servicios de IMEPO, la Imprenta Nacional y Publicaciones Oficiales. ¿Qué nos dice? Nos cuenta que IMEPOM, además de publicar el diario oficial, ofrece otros servicios. Servicios de información, digamos, con valor agregado, usando toda la base de datos que tienen. Describen 3 tipos principales. Primero, búsquedas a medida. Si necesitas info específica y organizada sobre leyes, avisos, ellos te la pueden buscar y preparar. Como si fueran investigadores legales, para vos, ¿algo así? Algo por el estilo, sí. Segundo, análisis y edición de normas. O sea, te juntan textos legales, los actualizan, les pueden poner notas, referencias, como para hacer publicaciones especiales. Y tercero, arman y actualizan bases de datos para otras instituciones, con las normas internas de esa institución u otros documentos. E incluso pueden gestionar que esos documentos se publiquen en el diario oficial. Suenan a servicios bastante especializados, ¿no? ¿Dice algo de cuánto cuestan? Sí, aclara que el costo varía. Depende de qué pidas, de lo complejo que sea técnicamente. Son servicios pagos, claro, pensados para empresas, otros organismos, profesionales, gente que necesita más que solo leer el diario, que necesita trabajar con esa información de forma más elaborada. Entonces, si intentamos juntar todo lo que vimos hoy, ¿cuál sería la foto general? Y mira, es como ver al Estado funcionando en varios frentes a la vez, ¿no? A través de estos papeles. Por un lado, poniendo reglas para sectores clave de la economía, como el lácteo o la exportación del agro, y adaptándose a lo que piden afuera. Por otro lado, la maquinaria interna de la salud pública, los cambios de personal, algunos de rutina, otros que parecen más estratégicos, y cómo compran las cosas que necesitan. Y después, la aplicación bien concreta de las normas sobre la gente, el control del tránsito, el cobro de la patente, con un sistema de notificaciones muy detallado y cada vez más digital. Y por último, vimos cómo la propia información oficial se vuelve un servicio que se puede contratar. Es como ver distintas caras del Estado, ¿no? El que regula, el que emplea, el que compra, el que fiscaliza, y hasta el que gestiona su propia información. El volumen de actividad es notable, sobre todo en ACE y en las multas de tránsito. Sin duda. Refleja que la administración no para nunca. Y quizás marca áreas donde hay mucha intensidad de gestión o donde se están haciendo cambios. La cantidad de multas, por ejemplo.
Bueno, te hace pensar sobre cómo manejamos, sobre si los controles funcionan y sobre la carga de trabajo que todo eso genera. Y eso nos lleva quizás a una reflexión final para quienes nos escuchan. Vimos un nivel de detalle increíble en cómo se siguen las infracciones, con lugar, hora exacta, y una tendencia clara a usar lo digital para consultar, reclamar y hasta para acceder a información más trabajada, como vimos con IMP. Pensando en esa dirección, en esa tendencia, ¿para dónde te parece que puede ir la interacción entre la gente y la administración pública acá en Uruguay? Es la gran pregunta, ¿no? Vamos hacia sistemas de notificación todavía más rápidos, alertas en el celular quizás. Terminaremos teniendo plataformas digitales únicas para hacer de todo. Pagar la multa, empezar un trámite. Y si vamos para ahí, ¿qué consecuencias tiene eso? No solo si es más eficiente, que es lo que siempre se promete, sino también, bueno, cómo se cuidan nuestros datos, qué pasa con la gente que no se maneja tan fácil con lo digital, cómo nos aseguramos de que sea justo y accesible para todos. Es un debate clave, me parece, sobre cómo va a ser esa relación Estado-ciudadanía en esta era digital.